Hola, soy la doctora Angelicia Martini, especialista en ginecología y obstetricia. En Mujer y Salud estamos comprometidos para brindarte la mejor atención para ti, mujer, en todas las etapas de la vida. Desde la adolescencia, durante tu embarazo, en tu etapa de madurez, hasta la peri-postmenopausia. En Mujer y Salud vamos a cuidar de ti para que tú puedas cuidar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Hola a todas, bienvenidas al episodio 13 del podcast Mujer y Salud, temas en ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a platicar de otra de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo, que son las elevaciones de la presión arterial o estados hipertensivos del embarazo. Vamos a platicar un poco sobre qué es la hipertensión arterial y qué complicaciones te puede presentar tanto a ti como a tu bebé durante el embarazo, así como sus posibles complicaciones y los tratamientos que se pueden administrar para estas enfermedades. Y bueno, comenzamos. Primero vamos a definir lo que es la hipertensión arterial. Cuando se mide la presión arterial en un equipo electrónico, siempre nos van a dar dos valores, que son separados por una barra inclinada y son medidas en milímetros de mercurio. La primera cifra que marcan los equipos automáticos es la presión sistólica. Esta es la presión con la que el corazón expulsa la sangre hacia la circulación y siempre debe ser menor a 120 milímetros de mercurio. La segunda cifra que nos dan los equipos es la presión diastólica. Esta es la presión que queda en los vasos sanguíneos entre cada latido cardíaco y siempre debe ser menor a 80 milímetros de mercurio. Por eso, las cifras normales de presión arterial en una mujer siempre deben ser menores de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Cifras mayores de 140 sobre 90 milímetros de mercurio se van a conocer como hipertensión arterial, y cifras superiores a 130 pero menores a 140 milímetros de mercurio en la presión sistólica y cifras de entre 80 a 89 milímetros de mercurio en la presión diastólica se van a conocer o se pueden presentar como estados prehipertensivos. Esto es muy importante ya que durante el embarazo la presión arterial tiende a disminuir al menos 10 milímetros de mercurio, con lo cual nunca debería haber una elevación superior a 130 sobre 85 milímetros de mercurio en una mujer embarazada, a menos que se esté presentando un estado hipertensivo del embarazo. La elevación de la presión arterial durante el embarazo es una de las complicaciones más comunes durante el embarazo, sobre todo en México. Van a afectar a 1 de cada 10 embarazos y es de las principales causas de muerte durante el embarazo o de que provoque que la madre quede con algún daño, ya sea en riñón, cerebro o quede con hipertensión arterial crónica. Y también hace que en un futuro tenga mucho más riesgo de infartos o formaciones de trombos en las venas, lo que se conoce como trombosis venosa profunda. Cabe destacar que es una importante causa de muertes fetales intrauterinas, o como ya lo hemos mencionado en episodios previos, que el bebito se muera dentro de ti aún estando embarazada. Además, es de las principales causas de recién nacidos con prematurez y prematurez extrema. Como ya lo habíamos mencionado en episodios previos, la prematurez, sobre todo la extrema, es la principal causa de muerte en recién nacidos y puede ser que posterior al nacimiento necesiten una estancia hospitalaria mucho más prolongada y también puede provocar que si sobrevive a la prematurez el recién nacido quede con importantes secuelas tanto en cerebro, corazón, pulmones que pueden repercutir importantemente durante su crecimiento y desarrollo a lo largo de su vida. Hay diferentes tipos de problemas relacionados con las cifras de presión alta durante el embarazo. La primera se conoce como hipertensión gestacional, que es cuando una mujer previamente sana eleva la presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio sin ninguna otra alteración.
No debemos olvidar que para poder decir que la elevación de la presión arterial es secundaria al embarazo, debe ser después de la semana 20 de este. Si llega a presentarse antes de la semana 20, lo más probable es que esa elevación de la presión arterial sea secundaria a una hipertensión arterial crónica de reciente diagnóstico o que la mujer tenga otra enfermedad como por ejemplo lupus. El segundo tipo de problemas relacionados con el embarazo y la elevación de la presión arterial es la preeclampsia. Esta se caracteriza por daños asociados a la elevación de las presiones en diferentes órganos, principalmente riñón, hígado, cerebro y componentes de la sangre. A su vez, la preeclampsia se puede dividir en preeclampsia leve y preeclampsia severa. Cuando la preeclampsia es severa es una indicación de finalizar el embarazo lo más pronto posible, ya que si este trastorno no se controla adecuadamente, puede evolucionar a una eclampsia. La preeclampsia severa es el motivo de que se tenga que provocar un parto o programar una cesárea de urgencia, incluso en embarazos pretérminos, porque como ya lo mencionamos, si no finalizamos el embarazo a la brevedad, la preeclampsia puede evolucionar a una eclampsia. La eclampsia es un episodio de convulsiones durante el embarazo secundario a una elevación sumamente grave de la presión arterial. La presión arterial sube tanto que el cerebro se hincha y se llena de líquido, provocando que convulsione. El problema de presentar una convulsión es que durante la convulsión la madre y el bebé pueden morir si no se recibe un tratamiento adecuado. Además, la madre puede quedar con alguna secuela neurológica en caso de presentar un evento vascular cerebral como por ejemplo la rotura de un vaso sanguíneo intracerebral secundario a la elevación arterial tan importante. Y bueno, ya que hablamos de lo que es la hipertensión gestacional, la preeclampsia severa y la eclampsia, vamos a ver cuáles son las medidas que podemos hacer para prevenir la aparición de estos estados hipertensivos del embarazo. Las medidas para su prevención son variadas. Si bien estas medidas como tal no evitan que se presente la preeclampsia, sí hace que su forma de presentación sea mucho menos agresiva, con lo cual el bebé dentro del útero puede alcanzar una madurez pulmonar, cerebral e intestinal y evitar las complicaciones secundarias a la prematurez. Las principales medidas de prevención son: la primera es realizar ejercicio al menos 3 meses previos al embarazo y durante todo el embarazo. Como ya le hemos comentado, el ejercicio siempre aporta beneficios, incluso si se practica de forma leve durante el embarazo. La segunda medida de prevención es la normalización del peso. Si antes del embarazo tienes obesidad, tenemos que buscar llegar al menos al sobrepeso, y si tienes sobrepeso antes del embarazo, se debe intentar llegar a un peso normal. Y durante el embarazo es bien importante evitar las ganancias excesivas de peso, ya que estas ganancias excesivas de peso o presentar sobrepeso u obesidad previos al embarazo son un factor de riesgo importante para que desarrolles preeclampsia. El tercer punto que podemos usar como prevención de la preeclampsia es el uso de multivitamínicos al menos 3 meses previos al embarazo y continuarlos durante todo el embarazo. Como ya lo mencionamos antes, el uso de multivitamínicos va a mejorar tanto el ADN del esperma y el ADN del óvulo, con lo cual será un embarazo que tenga mejor ADN y eso le dará menos riesgos de complicaciones. Y el último punto importante respecto a la prevención es que si tienes laboratorios alterados, como por ejemplo cifras de glucosa fuera de límites normales o colesterol y triglicéridos altos, debes de normalizarlos antes de conseguir el embarazo y mantenerlos en rangos normales durante todo el embarazo. Y estos serían los 4 puntos que nos pueden disminuir el riesgo de desarrollar sobre todo una preeclampsia severa. Y bueno, todas estas medidas que te mencionamos deben ser realizadas sobre todo antes de conseguir el embarazo. Y ahora vamos a ver las medidas que podemos realizar durante el embarazo
Y otra vez te recuerdo que estas medidas no van a evitar que desarrolles una preeclampsia, pero sí evitan que desarrolles una preeclampsia severa. La primera medida es el uso del ácido acetil salicílico o conocido como aspirina. Este medicamento es usado cuando la mujer tiene factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Uno de los factores más importantes es haber desarrollado preeclampsia en embarazos previos. Otros factores que son importantes y que tal vez valdría la pena el uso de aspirina es tener diabetes previo al embarazo, tener obesidad o, como ya lo mencionamos, alteraciones en el colesterol y los triglicéridos nos aumentan de manera importante el riesgo de desarrollar preeclampsia. También hay un estudio que se realiza después de la semana 20 del embarazo, donde se mide el flujo sanguíneo del útero mediante la medición de las arterias uterinas. Esta medición nos da la probabilidad para el desarrollo de preeclampsia. Si el resultado de la medición de las arterias uterinas es anormal, es una indicación de iniciar tratamiento con aspirina. Y bueno, el antecedente de preeclampsia en embarazos previos o la medición anormal de los flujos de la arteria uterina son las indicaciones más importantes para el uso de la aspirina. Pero no debes olvidar que la aspirina debe ser prescrita por tu médico de cabecera, ya que como todos los medicamentos durante el embarazo no está exenta de riesgos para ti y para tu bebé. Hay otros medicamentos que al parecer ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar una preeclampsia severa, pero se siguen estudiando. Hasta el momento, el único medicamento que está indicado para disminuir la aparición de una preeclampsia con criterios de severidad es la aspirina. Ahora entenderás la importancia del chequeo de la presión arterial durante el embarazo y por qué ante cualquier cifra normal o dato de alarma debes acudir a un servicio de urgencias o con tu médico tratante para que haga una valoración e inicie tratamiento en caso de ser necesario. Como por ejemplo, se puede administrar medicamentos para la moderación de los pulmones de tu bebé en caso de que sea prematuro y sobre todo cuando es menor de la semana 34 de embarazo. Así como también se deben iniciar los tratamientos para bajar la presión y mantenerla dentro de los rangos óptimos, ya que como te mencionamos previamente, las cifras de presión alta pueden provocar convulsiones. El inicio tardío del tratamiento, ya sea para la moderación de los pulmones o para mantener tu presión arterial en rangos óptimos en caso de ser necesario, puede provocar muchos daños para ti y para tu bebé. Y para finalizar el episodio te voy a mencionar los datos de alarma. Todos estos datos de alarma son secundarios a la elevación de la presión arterial y disminución de flujo sanguíneo en el cerebro. El primer dato de alarma es la elevación de la presión arterial, mayor o igual de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Como ya lo mencionamos, durante el embarazo ninguna elevación de la presión arterial es normal. Y esto es bien importante porque característicamente en la preeclampsia, estas cifras, aunque no suenan tan alarmantes, en cuestión de minutos a horas, se pueden disparar a una presión arterial de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, lo que sería una emergencia obstétrica, y hacer que convulsiones en cuestión de minutos. Por eso es importante, ante cualquier elevación arterial, acudir a una valoración médica oportuna. Otros datos que nos están informando que se está agravando la enfermedad es la presencia de dolor de cabeza, acompañada de zumbido de oídos o que hagas lucecitas. La presencia de náusea y vómito asociados a dolor en la boca del estómago, y dentro de los más graves es que comiences a ver borroso o pierdas repentinamente la visión en uno o ambos ojos, que tengas confusión y ansiedad. Estos son datos de que estás a punto de convulsionar y que si no recibes una atención médica inmediata, los resultados pueden ser catastróficos. Y para finalizar el episodio te vamos a mencionar los 3 medicamentos más utilizados en México para mantener la presión arterial baja. Los 3 medicamentos más utilizados es, en primer lugar, la alfa-metildopa, en segundo lugar, el nifedipino y en tercer lugar, la hidralazina, sobre todo vía intravenosa, durante las elevaciones graves de la presión arterial. También se puede usar vía oral, pero sin embargo se asocia a desarrollar una enfermedad que se conoce como lupus-like,
que hace que la mujer embarazada desarrolle una enfermedad parecida al lupus, lo cual podría dificultar el diagnóstico y el tratamiento de una preeclampsia. Y bueno, eso fue todo el episodio 13 del podcast Mujer y Salud, Hipertensión y Embarazo. No olvides visitar mi página web en mujerysalud-gio. Si estás en la ciudad de Puebla y te interesa una consulta, me encuentro ubicado en el Hospital MAC, Torre Médica 1, consultorio 1403. No te olvides de visitar mi canal en YouTube como Mujer y Salud-gio. En Instagram me encuentras como Mujer y Salud-gio. En Facebook como Dr. Galicia Martini Iván. No olvides calificar con 5 estrellas en Apple Podcast y dejar un comentario si te gustó el contenido y sobre qué temas te gustaría habláramos en los próximos episodios. Y sobre todo, no olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Me despido. Por lo pronto, cuida tu salud, porque en Mujer y Salud, tu salud es lo más importante.